Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. El año pasado, antes de formalizarse el inicio del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, la organización criminal anunció que cesaría la práctica del secuestro con fines extorsivos. Luego el grupo terrorista aseguró que ya no tenía secuestrados en su poder. Sin embargo, los reportes sobre plagios cometidos por este grupo contradicen sus promesas y sus afirmaciones. El 26 de febrero de 2012, cuando la organización terrorista de las FARC anunció la liberación de 10 miembros de la fuerza pública que tenía secuestrados, también sorprendió con una promesa. La agrupación criminal aseguró en un comunicado que renunciaba al secuestro como método de financiación de sus actividades delincuenciales. Mucho se ha hablado acerca de las retenciones de personas, hombres o mujeres de la población civil que con fines financieros efectuamos las FARC. Anunciamos también que a partir de la fecha proscribimos la práctica de ellas en nuestra actuación revolucionaria. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósito secuestran hoy en Colombia. La promesa de las FARC, que tuvo lugar 9 meses antes del inicio formal del proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la organización terrorista, se sumó luego a otro controversial pronunciamiento. Ya no hay ningún retenido por parte nuestra. En su momento, el mandatario colombiano, en entrevista exclusiva con la FM y Noticias RCN, dijo creer la versión de las FARC, según la cual no tenían secuestrados en su poder. Por lo menos la inteligencia nuestra nos dice que secuestros por parte de las FARC en estas últimas semanas no ha habido. De manera que hay que creerles. Pero casos como el del policía Hernando Peña Bonilla, plagiado hace 14 años y 8 meses por el grupo terrorista de las FARC, siguen sin respuesta. Después de todo lo que ha pasado en ese momento de la vida, pedimos simplemente la verdad, esa que nos han negado durante ya casi 15 años. No sabemos si murió o no, en qué condiciones, dónde está su cuerpo. Exsecuestrados que estuvieron con el intendente Peña Bonilla aseguraron que él habría sido fusilado en cautiverio. Según cifras recopiladas por la Fundación País Libre, entre enero y marzo de 2013 fueron secuestradas en Colombia 58 personas. De los casos reportados, el 19% es atribuido a las FARC. En la actualidad, y en medio de las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, el secuestro del estadounidense en poder de las FARC, Kevin Suttey, no es el único plagio responsabilidad de las FARC. Así lo denunció recientemente en el programa La Noche el reconocido analista político Alfredo Rangel. Hay 21 ciudadanos colombianos secuestrados en los últimos 6 meses por la guerrilla de las FARC, según los datos del Ministerio de Defensa. Señor Guarín, ¿usted cree que el presidente Juan Manuel Santos debe ceder a esta presión o qué va a suceder con este pulso que se está dando? Porque de alguna manera, digamos que es uno de los únicos momentos en el proceso de paz que se ha dado un pulso tan fuerte entre ambas posiciones y de por medio está obviamente un secuestrado estadounidense. Primero, la libertad de esta persona norteamericana como la libertad de todos los secuestrados. Segundo, realmente lo que me llama la atención es que el presidente Santos se indigna porque la organización terrorista de las FARC exige que Piedad Córdoba haga parte de una comisión para liberar a esta persona secuestrada. Pero el día que asesinaron 21 soldados, el día 20 de julio, cuando masacraron 21 soldados en ataques en Arauca y Caquetá, y que el presidente intervino ante el Congreso de la República, no dijo absolutamente nada, ni una sola palabra de indignación frente al asesinato de esos héroes de la patria. Me parece que eso demuestra lo que se mencionó acá. Se pactó que la FARC pueden seguir asesinando soldados y policías. Y lo que debe hacer el presidente Santos, más de cosas menores sobre si participa o no la señora Piedad Córdoba, es exigirle a las FARC un cese inmediato del asesinato de soldados y policías. Eso es lo que queremos los colombianos. No, evidentemente, esta es una petición que ha hecho la sociedad. Pero en el caso específico de este secuestrado, ¿usted cree que el pulso, el presidente Juan Manuel Santos va a terminar cediendo, digamos, hasta ante esa pretensión de las FARC, que en las últimas horas ha ratificado la petición, no solamente, pues evidentemente, que la Cruz Roja esté presente, sino también la senadora destituida Piedad Córdoba? Yo creo que el tema se va a alargar y no sería raro que el presidente Santos, una vez más, como ha hecho en muchos temas, Jefferson terminara reculando, como se dice popularmente, es decir, aceptando las condiciones de las FARC para la liberación de este norteamericano. Por varias razones. La primera, porque se trata de un extranjero,
de un ciudadano norteamericano. La embajada está muy atenta a este tema. Y segundo, porque el gobierno Santos, está absolutamente claro, en este tipo de situaciones siempre termina cediendo a las FARC. Señor expresidente Ernesto Samper, regreso con usted. ¿Hasta dónde el presidente Santos tendrá que ceder en esta pretensión de las FARC? Las FARC ha dicho nuevamente que para ellos es necesario, y lo han puesto como condición, la presencia de la senadora destituida Piedad Córdoba en esa eventual liberación de este exmarín estadounidense. Bueno, sobre liberaciones no podemos nosotros tener así muchos testimonios del gobierno pasado, porque yo duré más de 15 años con el expresidente López buscando un acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados que estaban por razones políticas. Fue imposible obtener este acuerdo humanitario. Si este acuerdo humanitario se hubiera celebrado, por lo menos hoy día estarían viendo este programa 33 personas que fueron sacrificadas en este proceso, de tal manera que ahora no nos podemos nosotros convertir en adalides de una paz y de una aplicación de las normas humanitarias que no se buscaron en los últimos 10 años. Yo entiendo que haya personas que no les guste el proceso de paz del presidente Santos, que quisieran estar en otro escenario, no sabemos ciertamente cuál es, porque no les gusta el cese bilateral, no les gusta que haya que se disminuya la fuerza de la guerra, en fin, no sabemos qué quieren. Sabemos que quieren acabar con el proceso de paz, que quieren deslegitimarlo. Yo le hago un llamado a todos los colombianos a que este proceso necesita fe, necesita confianza. Va a haber, como lo decía hoy un analista del IRA, va a haber otros episodios dolorosos que no quisiéramos, que rechazamos de parte y parte, y en ese sentido esto que se está haciendo en La Habana es para que no vuelva a haber nunca más estos episodios, no más esos 220.000 muertos. Para eso es que se está buscando la paz, no es para que haya más guerra, para que haya menos guerra. Ahora, sobre el tema del secuestro, no, yo creo que ustedes no se deben enredar con los buenos periodistas que son en los detalles logísticos de la liberación. El presidente fijará los términos dentro de los cuales es aceptable la liberación. Yo no creo que la senadora Piedad Córdoba esté buscando que la incluyan o no la incluyan. Me parece que es el presidente el que debe decir en qué términos seguros se puede producir la liberación del ciudadano norteamericano, pero el hecho importante, positivo para registrar ante la opinión pública es que el ciudadano está vivo y que va a ser liberado. Ahora, respecto al tema de si esto constituye o no un incumplimiento, yo creo que debería establecer en La Habana un mecanismo de verificación, una comisión de la verdad, no solamente para saber si se están o no cumpliendo con la obligación del secuestro, sino otros casos que también nos interesan a los colombianos. Por ejemplo, ¿en qué están las investigaciones sobre los falsos positivos? Porque aquí se trata de establecer la responsabilidad de todas las partes y no solamente de una de las partes. Y nosotros los colombianos y las víctimas tienen derecho a que se sepa la verdad, pero no la verdad de un lado y la verdad de otro lado en el conflicto militar, sino la verdad de las víctimas, que es saber cómo están, dónde están las personas que perdieron, las familias que fueron afectadas, los cadáveres que nunca aparecieron. Así es que yo creo que dejemos de lado la polarización y pongámonos a trabajar a ver si salimos de este problema en el cual estamos hace 50 años y que no ha resuelto la violencia institucional, sino resolverá finalmente el acuerdo para que, como lo han manifestado las FARC, si quieren desmovilizarse, que lo hagan, si no, pues el Estado tendrá toda la capacidad de mantener el perfil que llevamos durante los últimos años. Señor Guarín, ¿hasta dónde, digamos, poner en evidencia este tipo de hechos significa estar en contra de un proceso de paz? ¿Ataca usted el proceso de paz cuando pone en evidencia, digamos, estos desmanes de las FARC? Es que en medio de la polarización que causan esas tipo de afirmaciones como la del expresidente Samper, las del presidente Santos y las que surgen de los terroristas de las FARC en La Habana, pues lo que se ha hecho es reducir a quienes reclaman los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, los han reducido a enemigos de la paz. Pedir que no maten ni un soldado más, ni un policía más,
pedir que no siembren una mina más, que no recluten un niño más, entonces califica a quienes lo hacemos como enemigos de la paz. No, un proceso de paz que dé resultados, un proceso que parta de la base de reconocer, primero, a las víctimas y segundo, de que no se puede seguir matando más colombianos. Resulta ahora que en nombre de la paz tenemos que avalar, tenemos que legitimar que los asesinos de las FARC sigan atacando a soldados y policías. Expresidente Ernesto Samper, quisiera preguntarle nuevamente, ¿hasta dónde cree usted que el solo hecho de hacerle críticas al proceso en la medida de poner evidencia o de presentar ante la opinión pública los desmanes que ha cometido las FARC significa estar en contra de este proceso? No, ustedes no pueden hacer preguntas sesgadas. No es sesgada. Todos los colombianos estamos en contra de cualquier muerte de cualquier colombiano por los hechos violentos. Lo que estamos discutiendo no es si eso es bueno o no es malo, porque todos sabemos que es malo, sino si esos hechos que se han venido presentando desde hace 50 años se pueden terminar a través de una salida de fuerza como la que se intentó en los últimos 10 años, es decir, un escalamiento de la guerra, un escalamiento del conflicto militar, o si podemos tener la opción de hacer una salida política de este conflicto, y celebro que hayamos coincidido al final con el doctor Guarín en que él sí considera que sacar a los niños de la guerra, que comenzara el proceso de desminado de los campos y seguramente que no va a hacer bombardeos selectivos de escuelas y hospitales, que es en lo que consiste la humanización que yo proponía y él descalificaba, la humanización del conflicto, que él considere que eso sí es bienvenido. Así es que fíjense que sí podemos tener coincidencias. En lo que no estoy de acuerdo es en que no se entiendan la ocurrencia de estos hechos dentro del contexto de lo que se está haciendo en La Habana para terminar con estos hechos, no para que sigan, sino para acabar con ellos. Presidente, pero es que no le entendieron la pregunta sesgada. ¿A usted le parece sesgado preguntar hasta dónde quienes ponen en evidencia estos hechos terroristas de las FARC están en contra del proceso de paz? Es que los entiende esa dirección, por eso se lo pregunté. No, cuando ustedes hablan de los desmanes de las FARC, de los hechos que prueban que no hay una voluntad, todo eso es cierto, pero sacándolo del contexto de los esfuerzos que está haciendo el gobierno, el presidente Santos, consciente de que estos son unos costos que no se deberían pagar, sacándolos del contexto, dan la idea de que aquí se está desbaratando la paz. Y yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad en el juicio y en el análisis de estos episodios para que la opinión pública pueda tener la tranquilidad de que lo que se le está ofreciendo es un panorama objetivo que bien registra los hechos como lo tienen que registrar ustedes, pero también registra que decisiones como por la del gobierno de que no va a haber un cese bilateral del fuego, sino que se va a negociar en medio del fuego, pueden llevar a este tipo de aparentes contradicciones. Esa es mi respetuosa opinión. Por supuesto, presidente, y por eso lo hemos invitado. Quisiera que nos acompañara el resto del programa. ¿Nos podría acompañar 10 minuticos más, presidente, mientras salimos a un corte de comerciales? Pues es que me han anunciado en media hora y tengo un compromiso lamentablemente incancelable. Expresidente, deme una pausa comerciales, ya regresamos 2 minutos más y lo despedimos acá en el programa La Noche. La pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes a través de Twitter, a propósito de las exigencias hechas por el grupo terrorista de las FARC al presidente Juan Manuel Santos para la liberación del exmilitar estadounidense Kevin Suttey, ¿cree usted que debe ceder el gobierno colombiano para facilitar su liberación? A esta hora Clara Giraldo nos responde rotundo y contundente no. Suficiente con que permita que eso suceda y sigan dialogando en La Habana. Cari Ortiz nos dice que la historia nos ha enseñado que ceder a estas presiones no trae nada bueno en ningún país. Natalie Sabogal nos dice que ¿acaso liberar es un favor que nos hacen? Es su obligación. Nunca debieron secuestrar a nadie jamás. Son las respuestas de nuestros televidentes a través de Twitter, hoy en el programa La Noche, analizando pues el proceso de paz desde la perspectiva de este anuncio que han hecho las FARC de liberar a un ciudadano estadounidense, a un exmilitar estadounidense que mantienen secuestrado hace más de 40 días. Ya regresamos al programa La Noche en el tercer bloque, hoy
en NTN 24. Ya regresamos con La Noche.